Akalwaro aquí Chawi Sampi, Sarata aquí Porillari, Bolivia, TV, Intaniri, Burata, Barca Chiraca. Akalwaro Organización Industrial Metalúrgica OIM, Awitawa Port Adip Haraki, Curatejo para Caja, Acaut Awidja vehículos eléctricos a litio, Lorawiwa Utjis, Askidawa Sap Haraki, Ukhabata, Askirijaba, acá ciudad de El Alto, Altopata Barcatpacha, Kunjama, Loraura Cascuñex, Easis, Kikuatoque, Askirijama, Sarta Yayataki, Ukabajam, Kawilt Atarakampi, Akipuni, Arunt Asillari, Hiwasampi, Katasiwa, ingeniero Robert García. Hermano Robert, bienvenido a Bolivia TV, a programa Identidades. Bueno, mi hermano, muy buenos días. Camisa aquí. Todo aliki. Todo. Así es, hermano. Bienvenido. También nos acompaña el hermano Pablo García, y él es también de profesión ingeniero. Hermano, bienvenido. Muy buenos días. Aquí para Hichakucha, Jupara Campi, Arunt Asillar, Kubrak Aruskip Ayari. Kurjaba Kisa Akamta, Kalta Wayataira, Kunsa Jupara Kaje Kataya Burab, Jakaltupata Barkatja, Jupara Kaj Kunsa Unyest Burab, Jekatoke, Karachinyataki. Hermano Robert, ¿cuál es el objetivo de la Organización Industrial Metalúrgica? Cuéntenos un poco, contaremos a la población que nos ve esta mañana. Bueno, historia breve. Previamente, el saludo a toda la teleaudiencia. El proyecto esto viene de mucho tiempo, pero para la aplicación y ahora querer aplicarlo porque el proyecto no es solo un proyecto en teoría, Así es. Ya es un hecho objetivo. Estamos tratando de hacer los autos para el servicio de los taxistas. Para el trabajo de los taxistas, que puedan hacer ellos su trabajo, les sirva de herramienta de trabajo. Ahora la diferencia es la innovación, como usted está informado en todo el mundo, que hay que cuidar el medio ambiente y tantas otras historias, alivia mucho pues el uso de los vehículos eléctricos. Peor si tenemos más bien el material, el litio, los bolivianos. Siempre hemos sido ricos en recursos naturales, ¿no? Entonces lo vamos a aprovechar eso. Ahora, como empresa OIM, toda la iniciativa ya lo hemos dado, los lineamientos, todo eso, pero necesitamos más apoyo de gente. Al margen de que pueda ser gente de toda la población del Alto. La UPEA es el protagonista ahora, la UPEA. Vamos a trabajar de mano con la UPEA, así directamente. Y ellos son los mayores impulsores que van a entrar. En otras palabras, es animarle a la UPEA, motivarle por parte de mi empresa para que puedan salir los mejores ingenieros de la UPEA en cuanto es este rubro de la fábrica de vehículos eléctricos. Más propiamente es la carrera de autotrónica, de ingeniería de la UPEA. Así nomás, directamente. ¿Ya? ¿Cuántos estudiantes más o menos se benefician con este proyecto tan importante desde la ciudad del Alto? De inicio está en cabeza Moisés López. Él tiene su grupo, el que está trabajando, fortaleciendo más bien el apoyo al proyecto de OIM. ¿Ya? Y esto ya va a ser una acción directa. Ya nos estamos poniendo de acuerdo para poder exponer inclusive el vehículo en una fecha ya no tan alargada, próximo, donde el vehículo lo vamos a presentar ahí a prueba fuerte. ¿Ya? Ucabatao, Barcachera, Kualihuaquiscriwa, Acalitio, a Bolivia, Barcasara, Apsuiwach, a Mancha, Sirac, Ucabapirwa, Cuparacaja, Añas Curaca, Luraguayap, Jataira, Ucabata, Jari. Acá Sayari, Pachaba, Boraxar, Herwalt, Wisa, Utjayapatak. Yawist, Awaitar, ingeniero Robert García, Juparo, Wali Wakis-Kiriwa, Akamam Darakaja, Sociedad Huascaburaki, Universidad Pública de El Alto Toquera. Y a Terra de Casa, Skirijabawa, Kamta Toques, Kuyapayas, Kipjari, Sasin, Sajuparacaja, Akalwarja, Arjait, Ascaraxtua. Hermano Pablo, ¿qué proyectos más o menos se está impulsando de esta organización? Bueno, la empresa es una empresa familiar. ¿Ya? Es una empresa que tiene un objetivo que es ayudar a la población alteña. Es por eso que estamos ayudados por estudiantes de la UPEA que están en la carrera de autotrónica, en los cuales con ellos hemos visto la necesidad de que estos autos eléctricos puedan ayudar más que todo
al transporte público, como también podemos ver de los transportes de los buses, taxis, como también se ha ido refiriendo. Esos son los dos proyectos que se tendría, y también se podría ver tal vez un segundo proyecto o tercer proyecto, que sería modificar los autos actuales a eléctricos. También se está todavía estableciendo el tercer proyecto aún, porque estamos todavía con el primer proyecto, que son autos eléctricos. ¿Ya? Hermano Robert, ¿cómo se ha ido trabajando esto con el litio, convertir un auto eléctrico en la ciudad de El Alto? ¿Cómo se van a beneficiar los hermanos alteños con este importante proyecto, ¿no? Ajá. La parte fundamental es pues tener fuente de trabajo, lo que siempre se queja la gente, ¿no? No hay fuente de trabajo, no hay fuente de trabajo. A lo que yo un poco no estoy netamente en El Alto, yo tengo mi asiento en la Amazonía, ahí es mi asiento fijo. ¿Ya? Pero por motivos de trabajo estoy en El Alto y me considero alteño. El caso del litio, tú sabes que es una bendición de Dios, un recurso natural que tenemos en abundancia. ¿Y por qué no directamente nosotros no lo industrializamos al litio? Que siempre tenemos esa mala idea de querer vender materia prima en bruto para que del otro lado nos hagan rebotar con recargos o con recargos económicos bastante elevados, ¿no? Ese es la esencia de todo esto, es crear fuentes de trabajo. Más que eso, hacer ver a la UPEA que también tiene cerebro, puede construir un vehículo, puede construir la máquina que quiera. Ese es el objetivo de nosotros como impulsar a la UPEA. Vamos a darle mucho alimento a la UPEA. Con eso, mi hermano, yo creo que yo lo he dicho todo, ¿no? Sí, hermano. Bueno, ¿a cuánto estaría costando un vehículo eléctrico a litio? Algo tentativo, estimativo, estamos $20,000, pero eléctrico estamos hablando. Así es, ¿sí? Actualmente se ve en el mercado, creo que está para $40,000, $30,000, ¿no? Sería pues un golpe fuerte a cierta industria de que tenga que valer un 50%, pero por ahí está, ¿no? 20,000. Y va a ir, a manera que pasa el tiempo, uno también a la competencia es la que hace bajar los costos, o lo que mejora, más bien diríamos, mejora los costos, ¿no? Cuando no hay competencia, hay abuso, ¿no? Cuando hay monopolio, hay abuso de todo, así no haces. El kilometraje, por ejemplo. Eso, que para darles una idea, una referencia, hablan tanto de autonomía, o sea, una cargadita de esos va a por lo menos unos 200 kilómetros, ¿no? De ahí no puede ser menos de eso de ahí. Porque tampoco es una novedad lo que te estoy mencionando, 200 kilómetros. Ya salieron, ya estaba en un campo de comercialización, de venta de los autos eléctricos, pero no boliviano, ¿no? El boliviano va a salir recién con nosotros, con tecnología propia de los salteños, hecho por manos salteñas, por los chicos de la UPEA. ¿Qué más? Hermano Robert, ¿a cuánto estaría el costo? ¿Cuánto sería el costo de estos vehículos eléctricos? Estamos entre los $20,000, ¿Ya? con tendencias a que sea 18, así, 18 o 20. ¿Ya? De ahí no va a fluctuar mucho, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Pero estamos hablando de vehículos eléctricos, que queriendo comparar con los vehículos que ya conocemos de los extranjeros, creo que están en los $40,000 actualmente. Ya. Entonces creo que tenemos una diferencia abismal, ¿no? Eso es lo que tenemos que aplicar como bolivianos. Nosotros estamos aprovechando, vamos a aprovechar muchas cosas que están en nuestras manos, como ser el litio, ahí va a bajar el costo, tecnología, hecho así nacido como en El Alto, también van a bajar ahí el costo. Hay muchas cosas de ventaja. El caso es de que los alteños sí, así en la masa de la población del Alto es lo que nos tiene que dar su apoyo moral. Con ella vamos a hacer mucho. El Alto lo vamos a industrializar. Luis bien dije, ahí tengo un eslogan, aquí está la revolución industrial del Alto, o la revolución de la metrópoli del Alto, con perspectiva de que tiene que ser una metrópoli. De por sí, actualmente ya está algo damnificado entre Viacha, Laja y La Ceja el Alto, ¿no? Usted debe conocer, claro, obvia la pregunta, ¿no?
Entonces, ese es el caso, mi hermano. El costo, vamos a tratar de que sea accesible para la gente, como se dice, para la gente que tenga necesidad de trabajo con la máquina, ¿no? Waliwa Kiskiriu, Barcachiraca, Ucabatua, Organización Industrial Metalúrgica, Oimut, Awitha, Acalitio Absoluta, Añas Curaca, vehículos eléctricos a litio, Lurabio, Tjayapataki, Jupara Caja, Abanchas Hipkiriawa, Jupara Cara, Aruracap, Awayapta, Askirjaba, Marcachi Dakaro, Yana Payatakiu, Akam Tampech, Abanchas Iskis, Asida Kupaja, Akal Wadja y Atillas Caraxto, Acariteja, Abanchas Hipjayari. Akamam tanakaro hukampich amancha phayano kaja yakha tanakar phokawisa uthara kiriu sasinsa ilata Robert hupaja akalwadja saskarakstuwa. Hermano Pablo, ¿con quiénes se va a trabajar? Tal vez ya nos están viendo los municipios, van a querer comprar los vehículos. ¿Dónde les puede encontrar ya esto para acabar la entrevista? Vea. En este momento nuestra empresa es una empresa desde su surgimiento, que está comenzando en nuestro hogar, en nuestra casa, pero el vehículo se está realizando ya, se está hablando con las instalaciones de la UPA, acá en Ingeniería Autotrónica. Es allá donde se va a realizar el primer auto, donde se va a hacer las instalaciones y el mecanismo, porque ahí tenemos todas las formalidades, todos los mecanismos para realizar este trabajo. ¿Ya? ¿Hay aquí por ahí? Hermano Robert, ya para acabar la entrevista, algunas palabras más que quisieras decir. Eso, reitero, la reflexión para el pueblo alteño. Siempre sin el pueblo alteño yo no voy a poder avanzar mucho hacia adelante, ¿no? O lo que es lo mismo, pues. En La Pampa yo no voy a hacer la fiesta solito yo mismo en La Pampa del Altiplano. Necesito pues el grupo. Siempre la gente nos hemos acostumbrado como sociedad todo eso, obrar en grupo, o lo que es lo mismo en este caso, si estamos hablando de tecnología, trabajar en equipo, mi hermano. Eso sería lo más grande, el apoyo que solicito de la población alteña siempre. Con ello vamos a hacer mucho. Vamos a industrializar el alto. Eso serían mis últimas palabras. Hay aquí por ahí, Kabataba Ruskip Awaitar Akalwara, Gilata Robert García y Kiriero Kabirutaki, Kabaraki, Lata Pablo García, Jupapisa, Aruskip Haraktar. Para caja, Organización Industrial Metalúrgica Oim, Toquenda, Irtira Karakiu, Kabatua, Akama Wali Wakiskiri, Amdaraka, Altupata, Barkatpacha, Chamancha Sip Karaki. Kamarura Campe, Akawaki Chau Tuki Yari, la Campeja, Yakurukabaya, Ikisik.